Gracias por sumarse a la conversación con Buen Día. Estamos saliendo por WOW TV, canal digital, Regeneración Plural en el sureste, y por mis redes, José Buendía MX, en vivo, en Twitter, Facebook y YouTube. Vamos a entrarle a discutir un tema que ha sacudido el Poder Judicial en los últimos días y que esta semana va a tener que analizar y, en su caso, votar el Senado, y es la renuncia anticipada del ministro Saldívar. Como hemos podido ver desde ya hace unos días, el ministro anunció que se retira casi 14 meses antes de que concluya su gestión, y esta semana el Senado va a analizar si acepta o no la renuncia de Saldívar, y en su caso, pues ya podría dar puerta para recibir la terna de propuestas del presidente para sustituirlo. Organizaciones de la sociedad civil han estado activas y pidiendo al Senado que rechace el permiso o la autorización de la renuncia de Saldívar, porque le parece que es poco clara, que es poco claro que, como marca la Constitución, haya una causa de gravedad suficiente que justifique la salida más de un año antes de que termine su mandato como ministro de la Corte, quien fuera además presidente de ella entre 2019 y 2022. Morena y sus aliados tienen una fuerza importante en la Cámara y es probable que consigan la mayoría de votos para poder sacar adelante la renuncia de Saldívar, aprobarla, aceptarla. Sin embargo, dentro de la oposición ha habido críticas muy fuertes, la más dura de ellas, decir que es un regalo que el propio Saldívar regala al presidente López Obrador, dado que le permitiría nombrar a un ministro de la Corte que, si no fuera así, tuviera que esperar hasta que concluyera su mandato, correspondería ya hacerlo a la ganadora de la elección de 2024. Una elección en la que, si lo discute con Sheinbaum, al menos, pues podríamos decir que no será suya la decisión sobre quién estarán en esa terna, porque tendrá que enviarlas el presidente, y si es a Xóchitl Gálvez, pues tampoco podría nombrar o proponer al ministro que sustituyera a Saldívar. Detrás de esto, lo que tenemos es un verdadero problema para la imagen de la Corte, porque se ha acusado golpe tras golpe del presidente López Obrador, del gobierno, de la Cuarta Transformación. Ahora lo que vemos es que los golpes a su imagen pueden venir desde dentro, porque si no se aclara cuáles son las razones, no solamente para dejar la Corte, sino además irse a sumar al equipo de Claudia Sheinbaum, lo que se estaría abriendo es la puerta para que presiones indebidas puedan someter a ministros de la Corte o presionarlos de manera velada o más o menos abierta, y con ello poner en riesgo la división de poderes. Ahí está, además, en medio de la discusión enorme que hay sobre la propuesta de reforma al Poder Judicial que ha propuesto el presidente y que espera poder sacarla adelante si logra su partido la mayoría calificada en las elecciones de 2024. Todo esto, desde luego, abona a los que piden una reforma a fondo del Poder Judicial. Vamos a discutir este tema y me da mucho gusto, como siempre, recibir en este espacio a un amigo que es César Astudillo, pero sobre todo un profesor investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y especialista en este tema. Muchas gracias por estar con nosotros, César, un placer. Qué gusto estar contigo, querido José, y también con Melissa para este análisis. Melissa, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. Melissa Ayala, ella es abogada constitucionalista y además trabaja responsable del área de litigio en una organización de la sociedad civil. Hola, Melissa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación, José, César, un gusto estar con ustedes. Vamos a empezar, César, como dicen los abogados, con la litis.
La litis, la litis es si hay una causa grave que, como establece, me parece que es el artículo 98, ¿no?, de la Constitución, el que se retire anticipadamente Arturo Saldívar del cargo de ministro, donde además ocupó la presidencia. A ver, hay de veras un debate importante, es un poco ambiguo a ratos este asunto de causa grave. ¿Qué es grave o qué puede justificar poner ese calificativo en una renuncia anticipada como esta? Gracias, José. Mira, lo cierto es que en el nombramiento de los ministros no solamente se articula, uno, los requisitos que la Constitución pide para quienes se van a postular, sino también, digamos, un procedimiento que trata de cuidar que lleguen los mejores perfiles, ¿no? Así como hay requisitos para entrar y hay un procedimiento que trata de elegir entre los más capaces, lo cierto es que la Constitución también exige requisitos de salida, ¿sí? Los requisitos de salida son los que, al menos como lo has comentado ambiguamente, marca el 98 constitucional, que es señalar causas graves. Las causas graves no están estipuladas en ningún tipo de ordenamiento ni constitucional ni legal. No hay legislado nada que nos diga que es una causa grave, de tal suerte que ahí sí tenemos un vacío normativo, porque causa grave es lo que a cada quien se le ocurra que es causa grave. Pero esto hay que ponerlo en perspectiva. Es uno de los cargos más relevantes dentro del ámbito, dentro del espacio público de nuestro país. Para los que nos dedicamos a la abogacía desde distintos puntos de vista, es uno de los puestos aspiracionales, de decir, bueno, uno podría terminar con mucho prestigio su carrera dentro de la Suprema Corte de Justicia, entendido precisamente como un cargo terminal. No hay en el ordenamiento constitucional mexicano un cargo que dure más que el de ministros de la Corte, ¿sí? 15 años. 15 años, precisamente para darles una estabilidad, para que no estén con preocupaciones, porque tienen que resolver problemas muy, muy relevantes. Bueno, es tan relevante un tema que tiene que ver con el orden de los apellidos dentro de las familias, pero también lo es con un tema empresarial en donde están, digamos, miles de millones de pesos en juego. Todos los temas que llegan a la Corte son muy relevantes y en ese sentido justo se les trata de dar un conjunto de garantías para que no se preocupen en el ejercicio de su cargo. Mira, en estos días yo he visto que en redes sociales el gran debate es si hay causa grave. Para mí sí la hay. Y para mí realmente lo peor que podemos hacer es tratar de decir que no hay causa grave y que Saldívar se debe de quedar. Saldívar le está haciendo hoy en día, en este momento, un daño gravísimo al Poder Judicial de la Federación y a la Suprema Corte de Justicia, que nos va a costar muchos años redimir. Yo nada más te cuento esto, yo desde hace tiempo soy una de las personas que ha escrito y ha pugnado abiertamente porque la integración de la Corte deba ser una integración híbrida. La mitad de los juezas provenientes de carrera judicial, aquellos que entraron y que fueron avanzando progresivamente, y la mitad de que vengan desde fuera para intentar oxigenar. Bueno, ahora a nosotros, a los que pensamos esto, nos va a costar muchísimo seguir diciendo que deben venir de fuera, porque mira lo que sucedió. Entonces, para mí, sí es una causa gravísima y además constatada el hecho de que antes de que el presidente de la República aceptara esa renuncia y de que el Senado de la República la aceptara, hoy en la mañana se dio el primer paso, él salga con una foto con una de las candidatas presidenciales. Para mí, ahí no solamente justificó, sino exhibió que sí hay una causa gravísima para que deje el encargo y se debe ir de manera rapidísima. O sea que si cuando lo anunció no existía la causa grave, su propia conducta configuró, digamos, la justificación de ella. ¿Eso es lo Totalmente. que quieres decir, César? El Twitter que puso con la foto es, digamos, el elemento objetivo que ya configuró la causa gravísima. ¿Por qué? Porque ahí queda claro que perdió todo elemento de independencia, todo elemento de objetividad, toda condición de imparcialidad, que son 3 precondiciones para una labor como la que ellos realizan. Imagínate que ahorita dijéramos, se debe de quedar, pues ya sabemos que va a votar de una manera parcial, de una manera subjetiva, de una manera interesada y, ojo,
ahí vienen temas muy relevantes que todavía están pendientes de que se discutan en la Corte, y creo, pero eso si quieres lo comentamos ahorita, que su salida en este momento también fue para ya no comprometerse a votar, porque esos temas claramente la Corte los va a echar en contra, y lo que tienen detrás de ellos son intereses que el gobierno está defendiendo. Nada más para decirlo, muchos temas que tienen que ver con la militarización de este país siguen pendientes en la Corte, ¿no? Pues ahí apunta, Melissa, César, una explicación, ya no seguirse comprometiendo y metiéndose a los temas más espinosos que vienen, pero también hay otros que apuntan que esto sobre todo tiene que ver con déjame decirlo así, con un pequeño presente que ofrece al presidente, que ahora podrá él ser el que envíe esta terna para sustituirlo y dejar a un ministro los siguientes 15 años, que será la duración también del que entre, ¿no? Y pues será una designación que debía haber tocado hacer a su sucesora, a Xóchitl o a Claudia Sheinbaum. En el caso de Sheinbaum, pues son del mismo partido y pues lo que estaría, digamos, expresando es que él prefiere decidir sobre esto a esperar que la otra decida, digamos, siguiendo la lógica elemental. Y en cuanto a Xochitl, pues esa sí es todavía más evidente. Prefiere que sea una persona designada o propuesta por él que de un gobierno de oposición. Sí, efectivamente ha sido una de las hipótesis que se han presentado tras la la presentación de la renuncia del ministro Saldívar. Y honestamente yo también coincido con lo que menciona César, ¿no? Me parece que desde el momento en el que se presenta el escrito de renuncia del todavía ministro Arturo Saldívar, pues no existía como tal una debida fundamentación, más bien una debida motivación que expresara porque nos encontrábamos ante una causa grave, ¿no? Pero efectivamente, como bien menciona César, ante la situación que se ha dado en la última semana, pues efectivamente ya nos encontramos ante una situación de causa grave. Ahora, también me gustaría apuntalar que el ministro sigue siendo parte de la Suprema Corte hasta el día de hoy, entonces también se podrían actualizar hasta supuestos de responsabilidad administrativa, ¿no? Pero bueno, dicho esto, me parece que efectivamente pues se le presenta la oportunidad al presidente López Obrador de presentar una terna al Congreso, ¿no? Al Senado, y pues vaya, el propio presidente ya ha mencionado que será una terna de solo mujeres, ¿no? De 3 mujeres. Ahora, a mí lo que me preocupa es que hemos visto que se han presentado, pues sí, perfiles que desafortunadamente han ido votando con relación a la postura pues sí, del gobierno en turno, entonces pues también preocupa mucho esta situación para a todas las personas que seguimos de cerca los casos de la Corte, y como bien apuntalaba César, ¿no? Estamos hablando del máximo tribunal constitucional, donde se resuelven temas de género, donde se resuelven temas de aborto, de militarización, pero también temas como controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, ¿no? Donde precisamente se encuentran o donde se pueden llegar a confrontar las diferentes facciones políticas. Entonces esto preocupa muchísimo, ¿no? Sobre todo porque también venimos si ustedes recordarán que cuando fue la presidencia del ministro Arturo Saldívar, se hizo una reforma judicial, ¿no? Una reforma judicial que fue muy aplaudida por ciertas personas, por ciertos sectores del gobierno, ¿no? Del propio Senado, el propio Congreso, por parte del propio presidente, y preocupa que posterior a la renuncia del ministro Arturo Saldívar y que señala que se va a unir al equipo de Claudia Sheinbaum, pues venga otra posible reforma, ¿no? A mí honestamente eso es lo que me llegaría a preocupar, porque si recordarán ahora con todo lo que ha pasado con los fideicomisos, se hablaba mucho de un supuesto plan C, ¿no? Entonces, al menos a mí es algo que me preocupa, no sé qué opine mi colega César. Antes de ir con César, déjame nada más hacer una precisión contigo. Cuando hablas de responsabilidades administrativas, estás pensando, por ejemplo, la declaración que todos conocemos cuando el propio Saldívar en un medio de comunicación critica abiertamente a la candidata de la oposición. ¿A eso te refieres?
Me refiero justo Otto. al propio tuit, ¿no? En donde aparece, pues, demostrando que ya perdió por completo su imparcialidad, ¿no? Su objetividad, que es una de las cosas que más se le aplaudió en su momento durante su trayectoria. Recordemos que también el ministro Saldívar viene de una larga trayectoria en donde se emitieron, pues, también sentencias bajo su ponencia, muy relevantes, ¿no? Y siempre fue aplaudido los últimos, no sé, 10 años por mostrar una postura a favor de los derechos humanos, una postura garantista, pero con estos tweets, pues vaya, se aleja de esta visión de un juez constitucional que señala precisamente tanto la ley orgánica del Poder Judicial, lo señala el reglamento interno de la propia Suprema Corte que tiene que imperar para toda persona juzgadora. César, la geometría política aquí está presente. Evidentemente hoy Morena tiene muchas más posibilidades con la fuerza y la presencia que tiene, la representación que tiene en el Congreso, junto con sus aliados, de sacar adelante la aceptación de la renuncia de Saldívar, algo que por lo menos tendrías que ponerle un interrogante después de las urnas porque no conocemos el resultado. Esto podría indicar que prefieren la seguridad de hoy que las incertidumbres sobre cuál vaya a ser la composición del Senado después de la elección de 2024. Hoy algunas organizaciones de la sociedad civil han pedido al Senado que rechace la renuncia, la aprobación de la renuncia, incluso hablan de promover amparos o quejas ante organismos internacionales. A ver, ese escenario tiene alguna viabilidad, o sea, ¿hay alguna justificación o posibilidad jurídica de establecer amparos contra la decisión del Senado por la aprobación de la renuncia de Saldívar? Veo ese escenario muy complejo. La verdad es que el antecedente del ministro Medina Mora también está ahí presente, que es muy reciente. Él también renunció sin haber expresado ninguna causa grave, ¿no? El presidente de la 2019. República, correcto, el presidente de la República aceptó la renuncia, el Senado también. Hoy en la mañana la Comisión de Justicia ya hizo lo propio, aceptó la renuncia de Saldívar y seguramente veremos mañana o el jueves en el Pleno que se acepta por una mayoría, probablemente con división en el Pleno, la propia renuncia. Lo cierto es que la oposición también ya ha manifestado que incluso el senador Germán Martínez hoy veía que pidió que compareciera, ¿no? Antes de que se pueda discutir la posibilidad de votar su salida, digamos, su renuncia de la Suprema Corte. De tal suerte que un tema judicial yo lo vería muy, muy complejo. Evidentemente, en el ámbito de los derechos hizo cosas importantes. Tampoco me parece que haya sido el ministro más vanguardista, más moderno. Yo creo que si tenemos que decir quién ha sido el ministro más emblemático de los últimos tiempos, yo diría que fue José Ramón Cosío. Lo diría por todo lo que hizo, porque fue consistente. Recordemos esto, los ministros resuelven temas de derechos. Ahí Saldívar tiene una palomita y Cosío tiene una palomita. Los ministros resuelven control del poder. Ahí Cosío tiene una palomita, ahí Saldívar tiene una X. Los ministros resuelven temas de federalismo, controles entre los distintos órdenes competenciales. Ahí, digamos, Saldívar y Cosío tienen una palomita. Pero en perspectiva global, el control del poder, ya quedó claro que eso renunció Saldívar y ese es uno de los principales aspectos de un juez constitucional, que no le tiemble la mano cuando le tenga que decir al poder que no hizo bien las cosas, y me parece que ahí es donde demostramos la renuncia a un compromiso como verdadero juez constitucional de Saldívar. Y justo, si ahorita vienen temas muy relevantes en la Corte, en donde van a aprobar la capacidad de Tribunal Constitucional por oponerse a decisiones del legislador o del Ejecutivo, me parece que lo peor que podemos hacer es pedir que Saldívar se quede, porque ahí sí claramente ya sabríamos cómo votaría ahora sí abiertamente. Entonces, me parece que ese tema puede tener un mero interés periodístico, un mero interés académico, como lo es otro tema que tampoco está claro, José, y es lo siguiente: cuando renuncia un ministro, todavía no está claro, porque las normas tampoco lo señalan, si se tiene que designar a alguien por 15 años o únicamente para el periodo que resta. Es decir, estaríamos ante la posibilidad de un ministro por un periodo de un año y un mes, que es lo que resta ahora
para que terminara el periodo de Saldívar, como el periodo también del ministro Luis María Aguilar. Ese tema tampoco está ahí. Yo he escrito sobre esto y tengo serias dudas. Es decir, yo ahorita te diría, el Senado lo que tendría que hacer es pensar en un ministro o ministra por el periodo que le falta para darle la posibilidad al nuevo presidente, la nueva presidenta de la República, que impulse estos dos, porque además van de la mano, van en el mismo momento, estos dos nombramientos apenas comenzar el próximo periodo sexenal. Oye, pero César, en el caso de Medina Mora, ese no fue el criterio que se aplicó, ¿verdad? El sustituto fue por 15 años. También están los precedentes, pero a lo que me refiero es que no hay una norma que se refiera. Esto cae en el régimen, te lo digo porque, digamos, yo lo escribí, tengo un libro sobre el nombramiento de los ministros de la Corte. Esto de la renuncia cae en un régimen que se llama de ausencias temporales o definitivas. Los ministros se pueden retirar del encargo temporalmente, por un mes, por medio año, por 2 años, y ahí sí hay supuestos en donde las normas dicen claramente qué sucede. Hay supuestos de renuncia, digamos, de ausencia definitiva, fallece un ministro, hay un accidente, una incapacidad permanente, pero lo cierto es que la renuncia para decir yo ya me cansé, yo ya me aburrí, yo ya me quiero ir a hacer política, esos supuestos no están regulados y por eso las interpretaciones están ahí. Pues por lo pronto su justificación, Melissa, fue desde que presentó la carta de renuncia decir pues que él quiere seguir sumándose a la cuarta transformación y que tiene derecho a seguir con su desarrollo profesional y además adelanta que él no va a cometer ninguna ilegalidad en tanto que no va a ir a ocupar un cargo público. De ahí uno pues más bien piensa que a donde se dirigirá será algún espacio, digamos, de asesoría o de ideólogos o a lo mejor al grupo redactor del proyecto de gobierno o el proyecto de la nación de Sheinbaum. Y yo te preguntaría si eso conviene o beneficia a la propia candidata desde tu punto de vista. Uf, qué pregunta tan complicada, José. A ver, creo que va a depender, ¿no? O sea, realmente no me podría aventurar a decir si le va a beneficiar o le va a perjudicar. La verdad es que creo que todas las personas sabemos que es un abogado muy capaz, ¿no? Antes de, justo como bien mencionaba César, es uno de los outsiders dentro del Poder Judicial. Él fue el abogado litigante por mucho tiempo. Entonces, pues sí, conoce el derecho constitucional por el derecho y el revés, ¿no? Para bien y para mal, ¿no? Sí, la verdad no me atrevería a decir si esto le va a beneficiar o le va a perjudicar. Simplemente me parece que es una persona muy técnica, que conoce al final del día pues todos los precedentes de la Suprema Corte, que conoce perfectamente pues la normativa aplicable y que sí podría llegar a ser un consejero técnico en este sentido, ¿no? Como tú bien señalabas, tal vez no apuntalándolo hacia la Fiscalía o hacia la Secretaría de Gobernación, que ha sido lo que más ha sido, ¿no? Aún. Pero pienso que tal vez este perfil técnico sí podría llegar a ser beneficioso hasta cierto punto. Ahora, viéndolo desde una perspectiva, creo que también la forma en la que sale el ministro Saldívar, pues también le podría llegar a afectar a la candidata Sheinbaum, ¿no? En el sentido de que, pues muchas personas nos hemos sentido pues sí, que fue un golpe muy duro al Poder Judicial esta salida y de esta forma, ¿no? Entonces, personas que tal vez pudieron haber estado coqueteando con la idea de votar o de adscribirse a esta candidata, tal vez ya no lo hagan derivado de la forma en la que sale Saldívar, ¿no? Pero vaya, la verdad es que únicamente podemos aventurar respuestas. O sea que el único impacto que ves más bien es el que tenga dentro de sus electores. Pero lo dices bien y César lo había mencionado también, pero me gustaría profundizar con él en el otro lado. A ver, César, ¿cuál es y hasta dónde observas tú el golpe tan fuerte que dice Melissa al propio Poder Judicial? El golpe nos viene a constatar algo. Tampoco yo que he analizado esto para los libros que he escrito, tampoco puedo ser un purista. A ver, el hecho de decir que los ministros forman parte de un sistema de cuotas de partido, eso es algo natural, normal, pasa en México y pasa en la perspectiva comparada, ¿no? Es decir,
señalar que llegan a esos cargos por ser muy relevantes, los mejores que pueden llegar, no es verdad, ¿no? Ni los más independientes, ni los más autónomos, ni los más capacitados. Llegan, sí, quienes tienen un perfil, digamos, robusto, pero quienes tienen vínculos con los partidos políticos. Esto es así, esto se decide en un rejuego de mayorías, minorías, de consensos internos, de acuerdos en donde hay distintos puestos en pugna, y entonces hay un reparto, decir, bueno, ahora a mí me toca decidir al ministro, a ti te toca decidir al consejero de la judicatura, a ti te toca al magistrado electoral de sala. Esto es así, no nos digamos... Un reparto de cuotas. Un reparto de cuotas. Saldívar formó parte de un reparto de cuotas en donde el PAN lo apoyó. Hoy él se distanció del PAN y se apegó a Morena, de tal suerte que eso está ahí, ¿sí? Eso yo no puedo decir, eso antes no existía, pero lo que sí es que nunca habíamos visto anteponer la política a la justicia, ¿sí? Llegaban otros juristas, hombres y mujeres, sí apoyados, pero ahí están las sentencias. Habían unas sentencias buenas, otras regulares, otras que nosotros mismos criticamos. Yo he criticado mucho una sentencia, por ejemplo, que ahorita tienen que dar para atrás, derivado de lo que se acaba de resolver la Corte Interamericana con el tema de la prisión preventiva. Yo critiqué, además fue una sentencia que proyectó el mismo Saldívar, tengo un libro completito de eso, a eso nos dedicamos. Entonces, a lo que voy es, hay buenas sentencias, malas sentencias, esto es natural y esto es normal. Pero lo que sí no habíamos visto es que alguien llegara con la capa de jurista, de decir yo soy un gran personaje, me la sé de todas, y que faltando al cuarto para las 10 se quite esa toga de jurista y se ponga, digamos, una chamarra de un partido político. Eso realmente no lo habíamos visto, al menos digamos, de manera muy cercana. Eso es lo grave, que claro que manda un mensaje de que la justicia está politizada, ¿sí? Y no cualquier justicia. Tú puedes decir, bueno, pues un tribunal superior en donde los gobernadores mandan a sus amigos. Eso pasa todos los días. Es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tendríamos que tomárnoslas más en serio. Esto es una crítica a todos los partidos, porque PRI, PAN, PRD y Morena y el Verde y todos han participado en esto que yo he llamado no cuotas, lotificación. Hay lotes de partidos allá adentro y bueno, ahorita estamos pagando las consecuencias. Politización de la justicia, es decir, si lo puedo decir así, es sobre todo un golpe a la imagen de la Corte, Melissa, pero en un momento delicado. Sí, a la confianza y a la credibilidad. Sí. Confianza y credibilidad, que es indisociable digamos, de un tema de imagen. No es una sentencia ni un fallo, es la conducta de la cabeza. Y a ver, yo creo que también algo que hay que poner sobre la mesa es el momento en el que esto ocurre. No hay que olvidar que esto ocurre después de todo lo que pasó con la extinción de los 13 fideicomisos, ¿no? O sea, a mí me pareció muy fuerte, una imagen muy poderosa ver a el Poder Judicial Federal unido saliendo a las calles, que también fue una cosa inédita, ¿no? Anteponiendo, pues sí, señalando que se estaban violando sus derechos, ¿no? Señalando que el Poder Ejecutivo estaba, pues, poniéndoles el huracán encima, ¿no? Y el ministro Saldívar renuncia después, ¿no? Entonces creo que también a mí me parece un golpe muy duro para todas esas personas también que salieron a defender al Poder Judicial Federal, el que uno de los ministros, ¿no? Como bien mencionaba César, pues vaya, es uno de los puestos más codiciados dentro del gremio, ¿no? Que salga a darle pues esta posibilidad de nombramiento al presidente, señalando en su propia carta de renuncia que él va a trabajar por la transformación del país, ¿no? Entonces creo que sí es un golpe a la imagen muy fuerte y además creo que también nos provoca pues preguntarnos desde qué momento perdió la imparcialidad, ¿no? Y esto es algo que jamás debería de haber pasado, porque cuando un juez constitucional se le empieza a cuestionar la imparcialidad de sus fallos, creo que, pues vaya, tenemos un grave problema. Pues ahí solamente habría dos, me imagino, Melissa. O hacer una revisión de sus fallos o poder hablar con su almohada.
No, Pues sí. no. Creo que nos No sé dejas cuál con es más complicado. una solución. César, la verdad es que sí, es un momento complicado para la Corte, y la Corte y el Poder Judicial viene acusando golpe tras golpe del gobierno federal en una relación inédita de confrontaciones. El último episodio fue el de los fideicomisos, un episodio complicado además porque acabó incluso la propia Corte ofreciendo los fideicomisos que defendía como necesario para cuidar los derechos laborales de los trabajadores. Y ahora, digamos que estamos viendo que los trancazos vienen desde dentro, no desde fuera. Creo que perdimos un momento a César. Además, con un tema, de Adelante. acuerdo a lo que decía Melissa. ¿No? Ahí estás. ¿Sí ahí me estás. escuchan? Ahí te escuchamos perfecto. Además, no hay que olvidar que Saldívar cumplió un periodo de 4 años con un triple perfil. Era el representante de uno de los 3 poderes del Estado, el representante institucional. Era el presidente de la Suprema Corte de Justicia y era el presidente del Consejo de la Judicatura Federal. Ajá. Ahora que pasó lo de los fideicomisos, ¿no? Él no puso nada, no hizo manifestación alguna ahora que se estaban manifestando los trabajadores del Poder Judicial. Ni una sola palabra en defensa de la independencia judicial, habiendo sido el presidente del entero Poder Judicial de la Federación. Eso de verdad que lo deja muy mal frente al propio gremio al que pertenecía. Nada más, yo creo que valdría la pena que en algún programa se hiciera un sondeo para preguntarle ahora a los miles de trabajadores, cientos de miles de trabajadores del Poder Judicial, qué piensan de Saldívar, a ver qué dicen, ¿no? No los defendió en ningún momento, y hoy menos, ¿no? Hoy que ya está en la parte política, de tal suerte que sí, el impacto a la imagen, el impacto a la confianza, el impacto a la credibilidad del Poder Judicial está por los suelos, porque hoy, escuchando lo que dice el presidente de la República, se dice, bueno, ahí está lleno de políticos. Bueno, pues justamente está lleno de políticos porque Saldívar está encabezando la lista de los políticos, ¿no? Él le metió este ingrediente tan nocivo a la justicia en nuestro país que vamos a tardar muchos años, creo, en poder irla resarciendo. Ese es el gran daño que hacen personajes como estos al Poder Judicial. Oye, ¿tú crees que lo deshabilitaría para ocupar un cargo en el gobierno de Sheinbaum a partir, digamos, de 2025 o, por ejemplo, la Fiscalía General de la República u otro cargo relevante o no? ¿O aquí se aguanta todo? Hay muchos temas implicados, ¿no? Recordemos que por el cargo que es un cargo terminal, son 15 años, después uno esperaría que quien ya fue ministro se ponga a dictar conferencias, a dar clases, a escribir libros, a hablar de la justicia y de cómo mejorarla, pero no hacer política, ¿no? Lo cierto es que incluso cuando salen tienen lo que se llama técnicamente incompatibilidades posfuncionales. Hay cosas que no pueden hacer, él las va a tener, porque además esas incompatibilidades se asocian al hecho de que es casi de los pocos cargos que hoy en México tienen un haber de retiro una vez que dejan el cargo, es decir, tienen un sueldo permanentemente hasta prácticamente el momento en el que fallecen. En consecuencia, si él quisiera dedicarse a la política abierta en un cargo, pues es claro que no lo puede hacer, perdón por el ruido, pero es claro que no lo puede hacer sin renunciar también a esos emolumentos. No podría tener 2 sueldos, ¿verdad? Así es. Pues lejos de ir al destino este que dibuja César, de el retiro de un ministro, pues lo que vemos más bien es que el ministro en política pues ve todavía muchos años de actividad para él. Y pues como ambos han dicho, está sobre la mesa la propuesta de una reforma al Poder Judicial muy profunda que puede prosperar en caso de que triunfe el Plan C, la mayoría calificada en el Congreso en junio, para poder votar una reforma constitucional. Y hay una disputa que yo no puedo dejar de poner sobre la mesa, Melissa, de puntos de vista entre él y Norma Piña. Claro. Recordarás cómo uno dijo que los ministros no son elegidos democráticamente, que fue el caso de Saldívar, porque son nombrados por
por el Senado a propuesta del presidente, mientras que Piña dijo que sí eran democráticamente elegidos, en tanto que la Constitución habilita esa forma de elección. Es un primer bocado de la discusión que vamos o podemos ver hacia adelante. Por supuesto, me parece que esa va a ser pues, la gran discusión, ¿no? Como si efectivamente las y los ministros, si las personas juzgadoras en general tendrían que ser elegidas, electas o no electas por el voto popular, ¿no? Vaya, a mí honestamente me preocupa, ¿no? Porque las y los ministros, las personas juzgadoras tienen que ser los perfiles más técnicos, no los perfiles más populares, ¿no? Entonces, sí me preocupa que esta sea siquiera una de las discusiones que estén sobre la mesa. Por supuesto, digo, ya lo veíamos en otra entrevista que daba el ministro Arturo Saldívar, donde señalaba que nada estaba fuera de la mesa, ¿no? Que era incorrecto que se dijera que habían determinadas instituciones que no se tocaban, ¿no? Entonces creo que sí va a ser la siguiente batalla, si efectivamente se tienen que elegir o no se tienen que elegir los puestos de ministras, ministros. Y a ver, estamos ahorita pensando únicamente en las personas que conforman a la Suprema Corte, pero no hay que olvidar también la existencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Ajá. ¿Qué va a pasar si después empezamos a decir también que las y los magistrados que conforman el Tribunal Electoral también tendrían que ser sujetos a ser electos por el voto popular, ¿no? Entonces, estamos ante una situación genuinamente preocupante, ¿no? Y creo que la persona legisladora en su momento trató de blindarnos de todas estas situaciones, ¿no? Ya mencionaba César, pues justo 15 años de designación para ser ministra, ministro, se les ponía justo este tema de pues una edad específica mínima para poder ingresar a estos puestos, justo pensando en la experiencia, en la madurez, que se tendría que tener para acceder a estos cargos, que eran justo cargos terminales, ¿no? Es decir, uno termina su encargo y se dedica, pues, a temas de regocijo intelectual, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero se les da después todo el tema de, pues, su salario una vez que salen, justo para blindarlos de, pues, todas estas cuestiones políticas, pero me parece que es la primera ocasión en donde ni siquiera este blindaje evitó que pues se cayera ante la tentación de la política, ¿no? Lo mencionaba Pedro Salazar en otro espacio, ¿no? Justo es un caso donde la política derrota al derecho. Pues por lo pronto en la Cuarta Transformación sí se lleva un ariete importante para su proyecto de reforma al Poder Judicial. César, desde tu punto de vista, los ministros son, en términos de la discusión entre la presidenta de la Corte, Norma Piña, y Saldívar, recientemente, a propósito de la discusión sobre un fallo, ¿son elegidos democráticamente hoy o no? Claro que sí, ¿no? Son elegidos democráticamente porque la Constitución establece la confluencia de voluntades, uno, del presidente de la República, dos, del Senado de la República. El Senado es una cámara de representación de la nación, ¿sí? De toda la nación. Pues ahí confluye, digamos, voluntades para elegir a un tercer orden de poder de gobierno en donde es la capacidad, es el conocimiento el que prima. Claro, pues deben de tener una experiencia probada y deben de tener unas cualidades y aptitudes partiendo de una base. Es uno de los cargos que exige ser abogado, licenciado en Derecho, ¿no? La licenciatura en Derecho para entrar a ese cargo, y en ese sentido, claro que hay una legitimidad democrática. Decir que no es decir que la Constitución que establece el cómo no es democrática, y entonces ahí sí entramos en un problema mayúsculo. Pero lo cierto es que lo que preocupa aquí son dos temas, José. Es uno, que el presidente ya tomó el tema de la reforma al Poder Judicial como un tema político vigente durante toda la próxima campaña electoral, porque encontró ahí a un enemigo claro para decir, la transformación para que vaya adelante necesita una reforma profunda al Poder Judicial, porque ellos nos han detenido la transformación. Encontró a su enemigo político en el Poder Judicial de la Federación, que le da el asidero para que también él esté presente
todos los días en la próxima campaña presidencial. Y el segundo problema, la única experiencia probada de jueces de un tribunal constitucional que se eligen por mayoría ha sido un fracaso rotundo. Y eso yo lo tengo documentado en mi libro, es Bolivia. Ahí está la experiencia boliviana. Es un fracaso monumental. Hoy la justicia constitucional en Bolivia está plenamente cooptada, ni siquiera solo por el gobierno, está cooptada por el gobierno, por partidos políticos, por sindicatos de trabajadores, por los liderazgos religiosos, por los principales empresarios, hay que decirlo también, de los medios de comunicación de Bolivia, que fueron los que impulsaron las candidaturas, los promovieron y los llevaron a que les votaban. ¿Y saben con cuántos votos ganaron los que hoy son jueces del Tribunal Constitucional de Bolivia? El que obtuvo más votos obtuvo poquito más del 5% de los votos, ¿sí? Es decir, el 95% de la ciudadanía boliviana no les votó. Y el último, bueno, esos fueron los que obtuvieron los más. El último ganó con el 1.5% de los votos, ¿sí? Es decir, son experiencias fallidas. El problema es que hacia allá estamos viendo, pero ni siquiera creo que realmente quieran que esto sea así. Yo creo que lo que quieren es tener un elemento político para estar, digamos, diciendo que necesitan la mayoría calificada en las elecciones, porque después realmente seríamos el segundo país en el mundo. No creo que, digamos, mandemos ese mensaje al exterior de decir, después de Bolivia, México también optó por la designación de ministros, magistrados por voto popular. Yo creo que el mensaje hacia el Estado de Derecho sería lamentable y ahí rapidísimamente habría una fuga de capitales que al otro día nos haría entender que esto funciona bajo otros parámetros también macroeconómicos, ¿verdad? No creo que eso sucediera realmente. Bueno, lo que pasa es que ahí lo que planteas es que más bien es, digamos, es un instrumento político para tener con quién confrontar y además poder estar vigente en el debate público, estableciendo un tema que además a la sociedad, por supuesto, que le importa y le hace clic, porque el Poder Judicial no es un poder cercano a la ciudadanía, al contrario, piensa que en este país pues la ley se negocia más que se imparte. Bueno, existe esa percepción realmente. Ahorita es cuando estamos viendo lo que hace la Corte diciendo, sí, no he estado tan cerca tratando de explicar qué hago y ahorita incluso da risa ver cómo tratan de explicar cosas con peras y manzanas para entender lo que hace. Ahorita lo están haciendo, está bien, pero lo cierto es que los poderes judiciales en perspectiva comparada no se caracterizan por ser cercanos a la gente. Son cuestiones realmente muy complejas. Sí hay que saber transmitir lo que se está decidiendo, pero hay que decir, no, ahí no está la legitimidad del Poder Judicial en que hayan sentencias todas de lectura fácil, claramente comprensibles. Ese no es el tema, es que decidan con verdadera objetividad, imparcialidad e independencia para evitar esta percepción de que quien tiene más dinero, quien tiene más poder, puede inclinar la balanza a su favor. Pues sean eficaces o no en transformar su imagen y acercarse a la gente, Melissa, lo que es cierto es que un caso como el de Saldívar parece ser el papel de un aliado con los que están pidiendo una reforma profunda del Poder Judicial. Sí, caray. Y la verdad preocupa, ¿no? O sea, porque como yo mencionaba previamente, es una persona que conoce pues las entrañas de la Corte, conoce perfectamente pues todo el aparato normativo, entonces pues sí preocupa bastante que se podría llegar a proponer, ¿no? Me parece que sí se ha hecho es importante esto que menciona César, ¿no? De lo que se ha estado haciendo justo para acercarse a la ciudadanía, pero también no hay que olvidar que el propio derecho es la forma en la que hablamos las personas abogadas, la forma en la que hablan las personas juzgadoras, pues es hasta cierto punto una barrera para acceder para poder entender qué hace la propia Suprema Corte, qué hace el Poder Judicial Federal. Y la verdad es que si bien es loable este intento que se está haciendo
por tratar de llegar a ciertos públicos, es hasta cierto punto limitado, ¿no? Si también tomamos en cuenta el país en el que vivimos, cuántas personas efectivamente tienen acceso a redes sociales, ¿no? Al final del día, pues somos muy pocas personas, básicamente estamos hablándonos entre nosotras, ¿no? Entonces creo que también es importante entender esto, que muchas veces las personas a las que se les quiere o que son el target de toda esta pues ingeniería de acercarnos a la ciudadanía, ni siquiera realmente están viendo estos TikToks o estos videos que se están proyectando en redes sociales, ¿no? Entonces también creo que esto nos invita a preguntarnos cómo efectivamente podemos acceder o acercar el derecho a las personas de a pie, ¿no? A las personas que efectivamente necesitan presentar una demanda de amparo y no tienen idea que siquiera es algo que pueden realizar. Un recurso. Un recurso, efectivamente. Pues a mí ya se me fue el tiempo, se nos fue rapidísimo, ya llevamos hacia la hora y me estoy casi despidiendo, César, pero no sin antes preguntarte, ¿qué te imaginas lo que va a pasar en los próximos días? ¿Te imaginas, por supuesto, al Senado aprobando y te imaginas a Saldívar, por ejemplo, en el cuerpo redactor del proyecto de nación de Claudia Sheinbaum, encargado del área de justicia y la reforma del Poder Judicial? A ver, ¿qué me imagino que va a pasar? El Pleno del Senado va a aprobar el retiro, la renuncia de Saldívar. Eso automáticamente va a activar la nominación presidencial. Repito, parece ser que ahora tienen además, ese es el interés de nombrar a alguien por 15 años. Repito, ese es un tema que puede dar para decir sí 15 años o sí un año y un mes. No hay una regulación pormenorizada del punto. Pero ¿qué va a suceder? Pues claramente la oposición se va a activar y va a decir, bueno, está bien que vayan 3 mujeres, yo creo que esa es una opinión sensata, pero aquí, más allá de la sensatez, hay que ver el tema político. El presidente nos ha dejado claro que él postuló a 4 ministros, 3 mujeres y un hombre, y que hay una mujer y un hombre que le salieron antipatriotas, así lo ha dicho, ¿no? Que además debo decir... No, bueno, a ver, directamente ha dicho traidor, para hacerte claro. Bueno, ahí está, para no cambiar, yo me quedé con la de traidor y antipatriota, están muy cercanos, pero es verdad, traidores, sí. ¿No? Traidores a la patria. Bueno, yo tengo para mí que ahorita en esta integración, el mejor ministro es el ministro Juan Luis González Alcántara. Realmente hay que ver sus sentencias y se ha opuesto al poder aun cuando lo postuló López Obrador, ¿no? En ese sentido, las sentencias que está emanando son de lo mejor, está realmente confirmando lo que es ser un juez constitucional en este país. La ministra Ríos Farjat está haciendo un papel muy, muy positivo, muy decoroso, y realmente las otras 2 ministras votan lo que quiere el presidente. El presidente busca una tercera ministra que haga lo mismo. En ese sentido, lo que va a suceder es que Morena va a tratar de impulsar a la preferida dentro de la terna que manda el presidente y la oposición se va a oponer, ¿no? Al oponerse, ¿qué dice el 96 constitucional? Dice, bueno, si la terna no alcanza las 2/3 partes de los senadores presentes en la sesión, la terna se desecha y hay que pedirle al Ejecutivo una nueva terna. El Ejecutivo puede tardarse un día, unas horas, un mes, meses, medio año, así ha pasado, ¿sí? En mandar una segunda terna. Mientras no la mande, el espacio del pleno va a faltar un ministro y en una de las salas, en la primera sala, si no recuerdo mal, va a faltar otro ministro, que es donde va a hacer falta el espacio que ahorita está dejando Saldívar. ¿Qué va a suceder? Va a llegar la nueva terna, también a eso, documentadamente la nueva terna puede ser, y te lo digo porque así ha sucedido, puede ser 2 nombres de la primera terna y un nombre novedoso, un nombre de la primera, una postulación que ya venía en la primera terna y 2 nombres nuevos, claro. O en el extremo, porque ahorita la forma de entender el derecho de este gobierno es muy extraño, puede mandar los mismos 3 nombres, diciendo, esta es una nueva terna porque el documento va con una fecha diferente, con una hora diferente, pero ahí van los mismos perfiles. Bueno, eso puede suceder, digamos, esta forma de proceder la abrió, el gobierno del PAN
con la postulación también de la ministra Luna Ramos. Luna Ramos iba en una primera terna, se desechó y vive en la segunda terna, y ahí fue donde, digamos, se aprobó, de tal suerte que ahí está el precedente. Entonces, ¿qué va a suceder con el Senado? Si la oposición vuelve a rechazar esa terna, ahí se abre un tema muy riesgoso que casi no lo hemos visto yo ahorita no lo recuerdo haberlo documentado en el libro. El presidente puede, si rechazan esta segunda terna, nombrar directamente a una de las personas de la misma. Y esa postulación entra como ministra o ministro de la Suprema Corte y se integra al Pleno. Yo creo que en la estrategia están pensando en este escenario para que al final sea el presidente el que designe, y además que eso genere un ultra compromiso, porque finalmente ahorita el compromiso es, yo mando la terna, pero ustedes ahí deciden. Recuerdo lo que decía Fox, yo mando la terna y ustedes disponen. Bueno, yo propongo y ustedes disponen. Bueno, ahora imagínate lo que sucedería de que ante 2 rechazos sucesivos el presidente el que diga, pues va fulana de tal. Eso generaría un compromiso político todavía superior y estaríamos en la posibilidad de ver eso. En el Inter, ¿qué va a suceder? La Corte tiene que seguir funcionando. La Corte funciona al menos 3 o 4 veces a la semana, permanentemente en pleno y en sala. Y mientras van a estar votando cosas en donde va a faltar un voto. Ese voto, al menos en el pleno, puede ser importante para ciertos temas. En las salas también se ven temas importantes, la mayor parte de ellos son amparos, pero son también relevantes. Va a faltar un voto, yo no diría clave, porque si lo vemos en las últimas votaciones de Saldívar en el Pleno, se le olvidaron cómo votó en ciertos precedentes, y déjame decirlo así, y lo digo con todo el conocimiento de causa, porque eso lo tengo escrito en un texto que va a salir próximamente en un libro. Saldívar cantinfleó, ¿no? Se olvidó de cómo votó antes y trató de encontrar una salida para no comprometerse, es decir, para no mandar un mensaje claro al gobierno de que, oye, estoy votando en contra porque yo ya había votado así, pero no, trató de cantinflear para quedar bien con Dios y con el diablo. Y esto me parece que en un ministro no es aceptable. Ahora, ya nada más para cerrar, mencionabas a 2 de los ministros nombrados por el actual gobierno, a Ríos Farjat y a González Alcántara. Lo que se ve aquí es que, bueno, aunque sean designados, pueden, digamos, resistir o ejercer su autonomía independientemente de quien los impulsó. No, claro, totalmente. Y eso es lo que se esperaría. Hay un libro que yo suelo citar mucho de un gran juez constitucional italiano, se llama Gustavo Zagrebelsky. Él tiene un libro maravilloso que justo son sus memorias, ¿no? Lo que deberían hacer cuando salen, de ver todo lo que pasó. Y él dijo, una vez designados, uno debe tener y abro paréntesis, debida ingratitud. Debida ingratitud. Debida ingratitud hacia quienes te postularon, porque claro, no vas a hacer lo que ellos quieran, ¿no? Vas a actuar independientemente, ¿sí? Hay que tener una gratitud, sí, porque me pusieron en la terna y me postularon y llegué, pero inmediatamente con la toga de ministro, una debida ingratitud. Eso fue lo que aquí, al menos a Saldívar, se le olvidó. Bueno, no, sí tuvo la debida ingratitud, ¿no? Él fue propuesto, ¿no? Bueno, es verdad. Tuvo la debida ingratitud con el PAN y la plena gratitud con Morena. Eso es verdad, eso es verdad. Ya se me acabó el tiempo. Melissa, muchas gracias. A ti, un que placer. Esté muy bien. Un gustazo, que esté muy bien. ¿Quieres agregar algo para cerrar contigo? No, yo solamente agregaría que yo sí creo que en sala vamos a tener la situación complicada, ¿no? O sea, yo sí creo que hay ciertos asuntos, sobre todo en términos de efectos, ¿no? O sea, saben que, por ejemplo, para que un asunto se vuelva obligatorio para todas las personas juzgadoras se necesitan 4 votos, ¿no? Entonces, por lo menos 4 votos. Entonces, sí me parece que en sala nos vamos a ver en aprietos, sobre todo para lograr esta obligatoriedad, ¿no? Entiendo perfectamente lo que dice César con respecto al pleno, pero en términos de lo que está ocurriendo en la sala, en la composición de la sala, creo que sí va a afectar bastante. Ahora, el reglamento de la Corte señala que se puede llegar a llamar a un ministro, ministra de la segunda sala para que venga a evitar en caso de que así pase,
pero pues también sabemos que los perfiles de primera sala y de segunda sala llegan a ser distintos, ¿no? Entonces también ahí hay que estar pendientes. Yo la verdad es que uno de mis placeres culposos es seguir el pleno y la sala. La verdad es que invito a todas las personas a que lo hagan. Es una telenovela jurídica ver el pleno a veces. Entonces, pues sí hay que estar muy atentas a lo que ocurra a partir de pues que se acepte el día de mañana en el pleno la renuncia del ministro Arturo Saldívar. Melissa Ayala, abogada constitucionalista, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A Te ti, José, agradezco mucho la muchas gracias. participación, un placer. Un placer. Y por supuesto, César Astudillo, mi querido César, de verdad, muchas gracias. Y gracias a Potiemkin también, que nos mandó un mensaje, le gustó el programa y sobre todo sus comentarios. Muchas gracias, mi querido César. Muchas gracias a ti, gracias, también encantado de estar contigo y con Melissa. Gracias a los dos, por sobre todo a ustedes, por haber estado aquí con nosotros en Conversando con Buen Día. Nos vemos el próximo jueves, como todos los martes y jueves, a las 19 horas. Mientras tanto, tengan una buena semana, pásenlo bien. Nos vemos el jueves para seguir discutiendo sobre estos temas. Suscríbase a mi canal de YouTube, vamos subiendo. Si nos ayuda, podemos ir más rápido. Y gracias finalmente a quien nos permite hacer este contacto, esta red y poder llevar esta conversación a todos ustedes. Y es Fernando Robles, el productor de este programa. Que les vaya muy bien. Gracias a WOW TV, estamos saliendo a través de su canal digital, Regeneración Plural en el Sureste, y por mis redes, ahí pueden checar. Aquel que no haya visto este programa en vivo, puede checarlo en las plataformas, tanto en YouTube, Twitter como Facebook. Que tengan una muy buena semana. Nos vemos. Adiós.